Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos, otra vez, con todos vosotros. En el anterior videoprograma os prometí que iba a hablaros de algo muy enigmático que estaba ocurriendo con el petróleo. Algo que trasciende a fronteras, algo que es intrínseco a la propia naturaleza del petróleo. Algo que en Occidente muy poca gente conoce y que ahora lo vamos a contar. Veréis, petróleo viene de una palabra griega. Quiere decir el aceite de piedra. Es curioso que los griegos ya lo definiesen así. Algo sabrían del asunto. A lo largo de los dogmas y múltiples falsos dogmas que la historia de la ciencia nos ha contado, uno de ellos es que el origen del petróleo es un origen orgánico, que nace de los restos de las plantas y de los antiguos saurios y de los antiguos restos biológicos que existieron hace millones de años. Y por un proceso que ha durado ese tiempo, pues se ha convertido en petróleo. Quizás nada sea más falso. Tal vez el origen del petróleo sea mineral, abiótico. No me lo estoy inventando yo. Esto lo pueden ustedes buscar. Hay muchas teorías que hablan al respecto, y sobre todo los rusos, quienes ya hace más de 60 años planteaban esa hipótesis con importantes estudios de hombres muy serios, de científicos que dedicaron su vida a la investigación y mejora de los recursos petrolíferos en Rusia. Se dice que estamos llegando a un techo del petróleo, que el petróleo no dará abasto, que el petróleo no será suficiente, que se acaba, que nos quedamos sin petróleo. Veréis, eso es falso. Eso se utiliza para encarecer los precios del petróleo. Los rusos lo saben, pero dejan que el proceso continúe, ya que a ellos les proporciona pingües beneficios. Y las principales industrias de hidrocarburos del mundo, por supuesto que son conocedores del hecho de que el petróleo es casi inagotable. Os contaré una historia y os diré de dónde viene todo esto que estoy diciendo. Veréis. Esta imagen que aparece aquí, la que podéis ver aquí arriba, corresponde a un pozo petrolífero. Es un pozo petrolífero que se encuentra en Siberia, un pozo petrolífero muy importante. En 1970, los por entonces soviéticos comenzaron a perforar una planta petrolífera denominada Kola 3, que es la que veis aquí. Kola SG3, concretamente. Un pozo que alcanzó de manera escalonada buenas cantidades de producción petrolífera. Pero con los años obtuvo y llegó a perforar a una profundidad superior a los 12 kilómetros. Sí, 12 kilómetros de profundidad. Todo un récord. Desde entonces hasta ahora, los rusos han perforado más de 310 pozos. Pozos a superprofundidades. Y consiguieron alcanzar en el año 2006 la producción de Arabia Saudí, demostrando que Rusia estaba preparada para ser el principal productor mundial de crudo del siglo XXI. Aparentemente, y según los rusos, existen casi ilimitadas reservas de crudos a grandes profundidades. Pese que estos hechos parecen sacados de una novela de ciencia ficción de Frederick Forrest, las cosas son así, y ellos lo han demostrado. Son capaces de mantener elevadísimos niveles de producción perforando a enormes profundidades durante estos últimos 30 años. Desarrollaron una tecnología avanzada para acceder a estos profundos recursos humanos. Mientras tanto, ciertos milenaristas como el doctor Colin Campbell, estos iluminados, que parece que obedecen a ciertos intereses, y digo parece, advierten que las capacidades de extracción del petróleo no podrán abastecer las necesidades del planeta y esto producirá un caos dentro de lo que es la economía y los procesos productivos a nivel mundial, bla, bla, bla. Bien.
Bueno, pues eso es falso. Las poderosas y sofisticadas perforadoras rusas han conseguido socavar las más duras rocas a profundidades abismales. De ese modo, los pozos que parecían obsoletos se han podido mantener activos, con una increíble tasa de producción. Aparentemente, el axioma de que los medios de comunicación nos han inculcado sobre la idea de que el crudo se agota, de que es caro, porque se está agotando, porque las fuentes de donde el crudo salen están empezando a dejar de existir, porque no hay nuevas vetas, porque no hay nuevos horizontes en el crudo, porque el crudo que hay es el que tenemos y llegará un momento que se acabará, y los recursos naturales las necesidades del hombre de ese recurso natural cada vez son mayores. Esto es una especulación que ha sabido promover la industria del crudo para obtener pingües beneficios. Gracias a esta idea han podido subir los precios a cifras exorbitadas. Son muy astutos. Toda la industria del hidrocarburo lo ha sabido hacer. Los precios suben porque dicen que se agota. Como ya he dicho antes, eso es falso. Al parecer, los geólogos rusos afirman que la obtención del crudo es posible casi en cualquier parte del mundo. Solo es necesaria una tecnología capaz de acceder a esas enormes profundidades y horadar las más duras rocas. Ellos lo han demostrado. El problema no está en si en esa zona hay crudo o no hay crudo. El problema es la profundidad a la que se encuentra. Aparentemente el crudo no es de origen animal, no es de origen biológico. El crudo es de origen mineral y está muy extendido. Continúo. Otra demostración de que la producción petrolífera a gran profundidad del pozo, que actualmente se está explotando en otro país, como pueda ser, por ejemplo, Vietnam. Aquí os muestro unas imágenes. Este es un pozo de Vietnam que actualmente está ofreciendo una cifra de 6.000 barriles diarios de producción petrolífera. No es nada despreciable. Este pozo fue declarado por los norteamericanos estéril, allá por la era del Vietnam. Por entonces ellos desecharon la idea de utilizar este pozo. Los norteamericanos son conocedores en la actualidad de los sistemas del crudo abismales, así como disponer de la capacidad tecnológica de perforar a dichas profundidades. Pero esto no se plantea una cuestión. Lo que ocurre es que hay un proceso especulatorio. Un proceso especulatorio por el cual lo que se trata de hacer es, como ya he dicho antes, evitar que la información de que el abastecimiento de crudo puede ser ilimitado desaparezca. Aparezca en la idea de la gente y entonces por eso paguemos 1,31 € por el litro de gasolina, 1,28 € por el litro de gasoil, pagaremos 1,40, pagaremos 1,70, pagaremos 2 euros. Nos dirán que el petróleo se acaba, cuando en realidad el recurso natural del petróleo es ilimitado. Los rusos dicen lo siguiente, son gente muy experta, llevan perforando muchísimos años y con unas capacidades increíbles. Los rusos dicen lo siguiente, hay una capa en la que, bueno, pues aparentemente es una capa superficial, que se llega a una profundidad determinada. Y es a la que todas las plantas petrolíferas del mundo, de las industrias de hidrocarburo, están llegando. Y en eso lo que hay es los residuos del petróleo, con una especie de pequeñas lagunas. Pero si superamos esa capa y llegamos a profundidades abismales, nos encontramos enormes océanos de petróleo. Esto ellos lo saben. Como ya he dicho antes, en la planta del Tigre Blanco en Vietnam, los rusos que han implementado su tecnología han conseguido también llegar a varios kilómetros, a muchos kilómetros de profundidad, han conseguido aumentar la producción. Hay otra planta muy curiosa, y esta planta se encuentra concretamente en la India. Y esta es la planta me parece que se llama, está situada en Bodra, en Bengal.
al oeste de Bengala. Bien, esta planta, al parecer, también está perforando a ultraprofundidades, como ha salido la imagen que les he mostrado. Y esta planta ha sido saboteada por la CIA, como suena. Muchos pozos que se han declarado secos no lo están. Sencillamente han explotado una primera capa freática, de la que he hablado antes, y en la que se encuentran pequeñas bolsas, esas lagunas que he dicho. El resto del crudo está sumergido, que emerge a la superficie, quedando a profundidades superiores de 3,5 kilómetros una gran bolsa de este preciado compuesto. En la actualidad se mantienen los costes de producción. Cuando se seca un pozo, simplemente se abre otro, en un lugar cercano, un sitio u otro. Cuando se seca una estación petrolífera marítima, esta se desplaza hacia otra zona, en la que más o menos cercana, existe, pues nuevas capas freáticas de ese petróleo superficial. La auténtica solución para acceder al petróleo, a las cantidades masivas de petróleo, están a la profundidad de explotación abisal. El problema se complica cuando ciertos países como la India ponen planes como los rusos de explotación petrolífera y, como ya he dicho antes, la planta de Bodra, que así hizo, pues consiguió acceder a esa profundidad. Y esta que es la que ustedes están viendo aquí, está obteniendo tasas de crudo sorprendentes a 7 kilómetros de profundidad. Como ya he dicho antes, los servicios de inteligencia sabotearon la estación petrolífera echando al traste buena parte de su infraestructura. Ahí están. Los servicios de inteligencia y los servicios militares siempre trabajando para los intereses económicos de aquellos que nos quieren esclavizar. De hecho, de aquellos que nos mantienen ya esclavos. ¿Cuántas veces he dicho en el mundo desconocido que somos esclavos? ¿Usted no lo cree? Obsérvese a sí mismo. Continúo. No es la primera vez que, al parecer, los servicios de inteligencia sabotean instalaciones de las plantas petrolíferas extranjeras, de tal modo para beneficiar su economía. Vamos a ver, nos ha salido un virus. Bien. Continúo. Decía que no es la primera vez que los servicios de inteligencia norteamericanos sabotean ciertas plantas para beneficiar su economía. Son armas que están al servicio de Wall Street. Realmente se utilizan, como ya he dicho antes, estos servicios de inteligencia y estos ejércitos para obtener beneficios adicionales y plusvalías en los rendimientos de cuentas de ciertas empresas importantes de los Estados Unidos. En resumidas cuentas, el llamado pico de la producción del crudo es una fantasía creada y mantenida para obtener pingües beneficios por parte de las multinacionales del crudo y Wall Street, que han encontrado en estas fluctuaciones un auténtico vellocino de oro. Mientras tanto, el ciudadano vive un espejismo en el que le han hecho crear en lo que aquello que es escaso es caro. Nosotros decimos que el crudo es muy escaso y entonces lo ponemos muy caro y obtenemos unas enormes plusvalías. El crudo escasea. De ese modo se obtiene la coartada perfecta para que usted pague por el litro de gasolina esa barbaridad de la que he hablado antes. Bien, dicho lo cual, espero que ustedes hayan cogido la idea de que el recurso natural del petróleo es casi ilimitado. Los rusos dicen que hay océanos de petróleo a profundidades abismales. ¿Creen ustedes que las industrias del hidrocarburo occidentales no lo saben? No sea niño. Claro que lo saben. Mucho mejor que yo y que usted ahora. Bueno, en el próximo videoprograma les voy a hablar de unas suculentas declaraciones de un senador norteamericano, en las que dice claramente que Europa está tomando Libia para hacerse con el control del petróleo. Y lo explica. Bien, sin más y desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.